quiero compartirle una enseñanza que realmente tocó mi corazón y sé que va a tocar el suyo, que tiene como título "Ay de mí". Es larguísimo. ¿Cómo se llama? Dígale que está a su lado: "Ay de mí". Aún levante la mano y diga: "Ay de mí". Póngale en la cabeza: "Ay de mí". Dígale que está a su lado: "Ay de ti". Eso, muy bien. Y la cita en la cual vamos a estar aprendiendo en esta mañana está en Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 8. Quiero que usted mire la Biblia, si trajo su Biblia o si trae su celular, mire la Biblia, porque la idea es que lo que yo le enseñe esté escrito a través de la palabra. Visión Carismática enseña lo que está escrito a través de la palabra. Y vamos a hablar de Isaías capítulo 6, versículo 1 al 8. Esta palabra la hemos escuchado muchas veces, es más, muchos de nosotros hasta ni la hemos entendido. Y dice lo siguiente: vamos a ponernos de pie, póngase de pie. Eso, pongámonos de pie, así enérgicos a esta hora de la mañana. Sé que ya durmieron, estamos bien pilosos. Ahora tome su Biblia o tome ahí donde está escrito y válelo conmigo en voz fuerte. ¿Listo? 1, 2, 3, arrancamos. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro, el otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habiendo en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos el Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, trayendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con una tenaza, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpiado tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí, diga conmigo: heme aquí, envíame a mí. Repítalo: heme aquí, envíame a mí. Muy bien, tome su asiento. Esta palabra en muchas ocasiones la hemos escuchado, pero hoy quiero que usted la guarde en su corazón. En el capítulo 6 de Isaías es uno de los pasajes impactantes y transformadores que encontramos en la Biblia, porque narra la visión que el profeta Isaías tuvo de Dios y las consecuencias de su llamado. O sea, esta palabra cambió la vida de Isaías de una forma sobrenatural. Y lo más impactante y lo que yo puedo ver aquí es la actitud de Isaías cuando dice: ay de mí. Fueron palabras de Isaías al verse confrontado con la gloria de Dios y la santidad de Dios. Y esta visión ocurre en un momento de crisis para Judá. La muerte del rey Uzías, un rey que había sido próspero, pero que terminó su reinado con lepra debido a su orgullo. Esta mañana, cuando yo me paré y estaba terminando de organizar, repasando la enseñanza, porque fue de hacerlo en varios días, a mí me impactó mucho algo que encontré aquí. Demasiado me impactó. Y decía: la muerte del rey Uzías, un rey que había sido próspero. ¿Había sido qué? Próspero, pero que terminó su reinado con lepra debido a su orgullo. A mí me impactó esa palabra. Dije: ¿cómo así? Un rey próspero, pero que termina su reinado, termina con lepra debido a su orgullo. Yo dije: yo quiero mirar qué pasó con él. ¿Qué pasó con él? Y quiero compartirle rápidamente qué pasó con este rey. Uzías se convirtió en el rey de Judá a temprana edad, dice que más o menos a los 17 años.
y reinó durante 52 años en Jerusalén. 52 años. Y dice que al principio de su reinado Uzías hizo lo recto ante los ojos de Jehová, siguiendo el buen ejemplo de su padre. Pero escuche lo que dice: mientras buscó a Dios y fue instruido por el profeta Zacarías. Y me impacta esa palabra, lo que dice. O sea que él fue próspero mientras que buscó de Dios y mientras que estuvo a su lado un líder, un mentor que lo guiara. Buscó de Dios y mire lo que vemos y sigue pasando. Dice que Dios lo prosperó grandemente, pero llegó a mi mente y lo que veía aquí: mientras buscó a Dios y fue instruido por un profeta que fue Zacarías. O sea, mientras que amó a Dios y mientras que tuvo una persona que le enseñara de la palabra de Dios, una persona que lo guiara. Ahora, ¿qué conquistó él? Dice que derrotó a los filisteos, a los árabes, a los meunitas, fortaleció las ciudades de Judá, construyó torres en Jerusalén y en el desierto, cavó muchos hoyos, y dice que fue prosperado en las actividades de agricultura y ganadería. Desarrolló un ejército bien equipado, construyó maquinaria de guerra ingeniosa, lo que lo hizo grande, famoso, y dice que aún respetado por las naciones vecinas. Y la Biblia dice que fue ayudado maravillosamente hasta hacerse próspero. ¿Por qué fue que se hizo próspero? A ver, ¿por qué? Porque amaba a Dios. ¿Y por qué? Y porque estaba siendo guiados por el profeta. O sea, tenía un líder, lo podríamos llamar ahorita. Ahora, pero dice que en él hubo una caída. Una vez que se hizo fuerte y poderoso, mire lo que pasó: su corazón se enalteció hasta corromperse. Mire lo que dice. Dice, su corazón se enalteció hasta corromperse. El éxito lo llevó a la soberbia. Uzías cometió un acto de infidelidad al intentar quemar incienso en el altar del templo, una función que estaba reservada exclusivamente para los sacerdotes descendientes de Aarón. El sacerdote Azarías y otros 80 sacerdotes valientes lo confrontaron, advirtiéndole que estaba transgrediendo la ley de Dios. Dice, a pesar de esa advertencia, Uzías se enojó. En ese mismo instante dice que la lepra brotó en su frente mientras estaba en el templo. Debido a la lepra, Uzías fue obligado a vivir aislado en una casa separada hasta el día de su muerte, y su hijo Jonatán se hizo cargo de la casa real y gobernó el pueblo. Escuche cómo murió este rey. Dice que con lepra y solo. Pero me impacta, ¿por qué? Sencillamente porque se separó de Dios y no tuvo quien guiara su vida espiritual. O sea, yo dije, voy a mostrar qué fue lo que pasó con ese rey. O sea, se separó de Dios mientras que tuvo a Dios en su corazón, mientras que tuvo un líder que lo guiara. Dice que él vio la prosperidad de una forma abundante, pero mientras que él se llenó de orgullo, se llenó de soberbia, se separó de Dios, no permitió que nadie lo guiara. En ese momento vino la destrucción hasta llegar a morir solo, separado de su casa. Y ahí es cuando aparece Isaías en medio de ese incertidumbre política, espiritual. Isaías recibe la revelación gloriosa de la majestad y la santidad de Dios. O sea, Dios ahí en ese momento trae la revelación a Isaías. Isaías, conocido como el gran profeta, no era cualquier líder, era una persona muy respetada y lo tenían por recto. Ese era Isaías. Pero había muchas cosas en la vida de Elías que no le permitía ser el mejor para que Dios lo usara. O sea, había cosas que Isaías necesitaba cambiar. Isaías necesitaba cambiar, por eso Dios le dio una revelación a su vida. Era un hombre con muchas luchas, iguales que la suya, iguales que la mía, pero con un llamado especial de parte de Dios muy fuerte.
Yo sé que todos los que estamos acá tenemos un llamado de Dios fuerte. ¿Cuántos dicen amén? Por eso estamos aquí. ¿Cuánta gente hay fuera de este auditorio? En sus luchas, en sus problemáticas, divisiones, separaciones, escasez, pobreza. Pero ¿por qué usted está aquí? Porque Dios le ha hecho un llamado a usted. Porque Dios lo llamó. Pero que tenemos cosas que cambiar, claro. Así como Elías, Dios le da una revelación y tiene que cambiar muchas cosas en él. Es la misma palabra para usted. Hay cosas que necesitamos cambiar y transformar en nuestras vidas, porque nuestra ciudad, nuestro pueblo, nuestra familia necesita de que nosotros podamos ser usados para el cambio, para poder predicar de la palabra. ¿Y cuántos sabemos que los que estamos aquí estamos llamados a predicar la palabra? Ahora, por eso, hoy ¿qué tenemos que hacer? Evaluarnos cómo estamos nosotros. Evaluarnos cómo estamos nosotros delante de Dios. ¿Realmente amamos a Dios con todo nuestro corazón? ¿Realmente tenemos una persona que nos guíe? La persona que ha venido hoy por primera vez está aquí y sé que su vida va a cambiar porque una persona lo va a guiar, lo va a ayudar a que realmente crezca en su vida espiritual. Porque ese es el trabajo suyo, el trabajo mío. Por eso démosle un aplauso a esos que hoy vienen por primera vez. A ver dónde están. Súper, Dios los bendiga, bienvenidos a este lugar. Por eso vamos a aprender 4 cosas importantes que Dios le reveló a Isaías. 4 cosas importantes que usted y yo tenemos que aprender. Lo primero que vemos es que Dios le revela en la palabra, en el versículo 1:4 de Isaías, escuche, 1:4 de Isaías, el capítulo 6, mire lo que le revela Dios a Isaías. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre el trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubría su rostro y con 2 cubría sus pies, y con 2 volaba. Y el uno y el otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra es llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecían con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Lo primero que usted tiene que aprender, y que Elías le fue revelado, que Isaías le fue revelado, fue la majestad y la santidad de Dios. Isaías ve al Señor en su trono alto, sublime, llenando el templo de su gloria, recordándonos que el verdadero rey es Dios, cuyo reino es inmutable. Hay algo que usted y yo tenemos que entender, es que necesitamos conocer la majestad de Dios y la santidad de Dios. Entender que necesitamos entender que no hay nada que robe el primer lugar si no es Dios. No es mi trabajo, no es mi empresa, no es mi profesión, no es mi título. Lo que yo tengo que tener en primer lugar es la majestad y la santidad de Dios. Él es el que hace que yo esté en este lugar. Él es el que hace que tenga vida, que tenga fuerza, que realmente esté dispuesto para poder conquistar en esta tierra. Isaías ve al Señor en un trono alto, sublime, llenando el templo de su gloria, recordándonos que el verdadero rey es Dios. No hay nada en esta tierra que nos pueda robar la bendición, sino solamente cuando usted y yo tenemos a Dios en primer lugar. Cuando tenemos la majestad, cuando tenemos la santidad de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Dice: los serafines proclamaban intensamente la triple santidad de Dios, santo, santo, santo. Dice que enfáticamente lo repetían, demostrando la pureza de Dios, incomparable de Dios. ¿Qué significa? Querido hombre, mujer, joven, familia, no hay nada más diferente que nos lleve a una conquista, sino el poder de Dios, el entender que Dios es el primero en mi vida. Muchos de nosotros cambiamos la prioridad,
cambiamos el poder de Dios, la santidad de Dios por nuestros trabajos, por nuestras profesiones. Pero hoy aún Isaías tuvo que ver esa revelación. Le estaba mostrando el poder, la majestad de Dios. Antes de cualquier llamado o servicio, necesitamos una revelación de quién es Dios. Quizás muchos de nosotros venimos cada domingo a la iglesia, sí, amén. Pero no se trata de eso, se trata de conocerlo y entender que es el primero en mi vida. Entender la santidad de Dios. Eso es lo que yo tengo que tener claro. Su santidad es abrumadora, su gloria lo llena todo. Es una visión que nos invita a reverenciarlo y a reconocer su presencia en donde estemos, en las decisiones que nosotros tomamos. Usted y yo sabemos que hay muchas decisiones que las tomamos es en nuestras propias fuerzas. Muchas cosas queremos hacer en nuestra propia fuerza. Eso hizo Usías. Quiso hacerlo en sus fuerzas y terminó leproso y terminó solo. Y ese es el cambio que tiene que existir en nuestras vidas cuando buscamos de Dios. Es crecer y poder conocer ese Dios que transforma, ese Dios que cambia, ese Dios que tiene que estar en primer lugar en mi vida. Quiero contarles que con mi esposa llevamos 25 años, 27 años en la iglesia. Hemos tenido momentos difíciles, pero siempre hemos estado buscando de Dios, siempre hemos estado teniendo a Dios en primer lugar y cada día queremos tenerlo en primer lugar. Pero hemos pasado tiempos difíciles, claro, usted y yo hemos pasado tiempos difíciles, hemos vivido momentos de escasez, momentos de enfermedad, momentos de problemas emocionales, lo hemos vivido. Pero a mí me impacta, hay una palabra en 2 Corintios capítulo 8, 9. Si yo tengo a Dios en mi corazón, si yo lo tengo en primer lugar, mire lo que encuentro a través de la palabra. Dice, estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifiesta en nuestras vidas. Pero me impacta la traducción lengua actual que dice, por eso, aunque pasemos por muchas dificultades, no nos desanimemos. Tenemos preocupaciones, pero no perdemos la calma. La gente nos persigue, pero Dios no nos abandona, nos hace caer, pero no nos destruye. Cuando usted tiene a Dios en su primer lugar, cuando usted conoce la santidad de Dios, cuando usted conoce la majestad de Dios, siempre va a haber una salida para los momentos difíciles. ¿Cuántos dan un aplauso por eso al Señor? Déselo fuerte en este lugar. En el momento que yo entienda la santidad de Dios, el panorama va a cambiar en mi vida. Mi situación va a cambiar. Muchas personas, y usted y yo sabemos que en el momento que llegamos a este lugar, empezamos a buscar de Dios, empezamos a ver la santidad, la majestad de Dios, nuestra vida empezó a ser transformada. Empezó a ser transformada. Y eso es lo que Dios le estaba mostrando a Isaías. Ahora, lo segundo, escúcheme, que vio en esa revelación fue la conciencia del pecado y la humillación. Y dice en el versículo 5, entonces dije, ay de mí que soy muerto. Mire cómo se sintió Isaías. Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habito en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Yo decía, Señor, en la gracia de Dios, la gracia de Dios alcanzó a Isaías, que en medio, como lo dije en la palabra, dice, ay de mí que soy muerto, como él se veía. Sin embargo, Dios puso los ojos en él. O sea, la gracia de Dios estaba con él para poderlo levantar. Y es la misma gracia de Dios en este tiempo. No importa si hemos pasado tiempos difíciles, si aún hay pecado en nuestras vidas. Es tiempo de conocer a Dios. Y si yo sé que conozco la majestad y conozco la santidad de Dios, va a ser fácil tener la conciencia que pecamos, que cometemos errores en esta tierra.
que cometemos errores en esta tierra. Es lo que necesitamos en este tiempo. Por eso Isaías dice: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, no hay lugar, escuche, no hay lugar para ser orgulloso, para ser autosuficiente cuando usted tiene la presencia de Dios. Por eso es tiempo de evaluarnos qué cosas están en nuestras vidas que nos llevan a vivir en orgullo, en altivez, en prepotencia, que no queremos buscar de Dios, que no queremos quizás de pronto ser liderados o guiados a vivir una vida espiritual. Ahí es donde hoy tenemos que evaluar y decirle: Señor, ayúdame a ser consciente de que cometemos errores, que hemos pecado, que no hemos hecho las cosas correctas delante de Dios. Una de las verdaderas visiones de Dios siempre nos lleva a una profunda conciencia de nuestro propio pecado y nuestra necesidad de Él. Lo que hace que yo reconozca el pecado es cuando amo a Dios, conozco la majestad de Dios y conozco la santidad de Dios. Ahí es cuando yo reconozco realmente que he pecado, que he cometido errores. Ahora, lo otro que yo encuentro, entonces, lo primero es conocer la majestad de Dios y la santidad. Lo segundo, la conciencia de que pecamos, que cometemos errores, que necesitamos avanzar, que necesitamos de Dios. Lo tercero que encuentro en esta palabra está en el versículo 6, que dice: y volvió hacia mí uno de los serafines trayendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre su boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios y has quitado tu culpa y limpio tu pecado. Algo que yo puedo encontrar aquí es que un serafín tomó el carbón del altar y dice que tocó los labios de Isaías. ¿Y qué simboliza eso? Que usted y yo necesitamos ser purificados y también entender que necesitamos el perdón de Dios, pero que eso lo podemos conseguir a través de la revelación de la cruz. Esa es la forma como usted se purifica. Esa es la forma como yo recibo el perdón de Dios cuando me acerco a la revelación de la cruz. La palabra habla y nos lo enseña que en la cruz del Calvario Jesús fue allí en los 7 derramamientos. Dice que fue al Getsemaní. Dice que su cuerpo, dice que fue azotado por 39 latigazos para quitar nuestra enfermedad. Dice que su cabeza le pusieron una corona para quitar la ruina, la pobreza. Dice que su rostro fue golpeado, su barba fue arrancada para darnos identidad, que pusieron los clavos en sus manos para quitar argumentos, actas de decretos, que sus pies pusieron clavos para tener el propósito de Dios, saber a qué lugares ir, dónde entrar, qué decisiones tomar. Y dice que también una lanza en su costado para que formara nuestro carácter. Cuando yo entiendo lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por mi vida, es cuando yo puedo purificarme y recibir el perdón de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan un aplauso por eso al Señor? No nos podemos purificar por mérito propio, es por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Él nos va a quitar la culpa, Él nos limpia de pecado, nos purifica, completamente nos purifica. Ahora usted me va a preguntar: bueno, líder, pero ¿cómo hago realmente para purificarme? Nuestra iglesia nos da la herramienta. Queridos hombres, mujeres, familias, aquí hay programas especiales en nuestra iglesia como Universidad de la Vida. Universidad de la Vida es donde usted puede conocer a Dios, donde usted puede cambiar su vida, donde usted puede tener un nuevo comienzo. Yo hace 25 años llegué a la Universidad de la Vida. Mi vida fue totalmente transformada, cambiada, me sacó donde nadie daba para mí, un hogar destruido. Eso fue a través de la Universidad de la Vida, de poder tener esa comunicación con Dios, de poder conocer realmente a Dios, conocer la majestad, la santidad de Dios. Y por esa Universidad de la Vida es importante que todos pasemos. Y estamos en este tiempo en eso. Pero también viene otro proceso hermoso, que es capacitación destino, que es conocer Dios. ¿Para qué? Con el fin de que podernos purificar,
con el fin de sentirnos cada día más perdonados por Dios. Cuando tú tienes la oportunidad de aprender, ¿qué necesito más? Tener un líder, una persona que me guíe. Eso es lo que necesitamos. Usted que viene quizás por primera vez, necesita una persona que te guíe, una persona que te motive, una persona que ore por ti, una persona que te lleve a tener una vida diferente. Yo siempre he dicho que es un líder, es una persona, hagamos de cuenta que voy a pasar por un puente y el puente tiene barandas. Ese puente, si yo lo voy a pasar, me cojo de la baranda y paso seguro. El líder es como ese puente. En el momento que le quite las barandas, pues me voy a caer porque no tengo cómo sostenerme. Entonces por eso usted y yo necesitamos una persona que nos guíe, una persona que nos motive, una persona que nos lleve a crecer. Usías, ¿por qué se derribó? Porque dijo no quiero más un líder. Y se separó de Dios, se enorgulleció, se llenó de orgullo, de altivez y llegó a la muerte totalmente solo. Ahora, ¿qué más necesitaríamos? Usted formar parte de una célula. ¿Cuántos tienen célula en su casa? ¿Cuántos quisieran tener una célula en su casa? Wow, me impacta muchísimo. Así es de que escribámoslo rápido, vamos a abrirle una célula. Esto necesito para purificar mi vida. Esto lo necesito para recibir el perdón de Dios, una universidad de la vida, una capacitación, tener un líder, formar parte de una célula. Eso es lo que da nuestra iglesia, a eso nos invita, que su familia pueda formar parte de ese proceso para que usted realmente pueda ver un cambio, una transformación. Y lo cuarto, el llamado y la respuesta voluntaria. ¿Cuántos sabemos que usted está aquí por voluntad? ¿Cuántos dicen amén? No por obligación, ¿cierto? Y en el versículo 8 dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondió yo: he aquí, envíame a mí. Después de todo esto, Isaías dice: envíame aquí, dice: envíame a mí. ¿Cuántos quieren que sean enviados en este tiempo? A rescatar a nuestra gente, a traer multitudes, a que nuestra ciudad sea diferente, a que las familias sean restauradas. Somos usted y yo los que estamos y tenemos que prepararnos para eso. ¿Cuántos dicen amén por eso? ¿Cuántos dan un aplauso por eso al Señor? Ahora, quiero decirles que Dios está buscando mensajeros. Después de la purificación, Isaías oye la pregunta de Dios: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Dios busca voluntarios para su obra. Las familias están necesitando quien los ayude a salir de la crisis financiera, emocional, enfermedad, cualquier área de su vida. Y los que estamos llamados somos usted y yo. Pero cuando tengamos claros estos 4 puntos que Dios le reveló a Isaías, escuche: heme aquí, envíame a mí, tiene que ser su respuesta. Una vez usted purificado, perdonado, va a poder servirle al Señor sin reservas. Va a poder servirle al Señor sin reserva. Ese llamado de Dios a menudo viene después de un encuentro personal con Él y una experiencia de purificación. Eso va a venir a su vida. Dios busca corazones rendidos, disponibles para su propósito. Y quiero contarles, Dios tiene propósitos para su vida. Dios tiene propósitos para su vida. Dios tiene propósitos para su vida. Denle ese fuerte aplauso al Señor. Así es de que hoy es un día donde debemos de recibir esta palabra. Quiero que tengamos claro qué cosas tengo que cambiar en mi vida o qué fue lo que Dios le reveló a Isaías. Primero, la majestad y la santidad de Dios. Guárdelo en su corazón. Tienes que conocer de Dios. Lo segundo es entender y tener la conciencia del pecado, que hemos pecado, que hemos cometido errores, que nos hemos equivocado, que necesitamos humillarnos delante de Dios. Lo tercero, que usted pueda entender que necesitamos purificarnos, recibir el perdón de Dios, purificarnos. Y esa purificación viene a través de usted formar parte
de Universidad de la Vida, de capacitación de sino, de tener un líder, de ir a una célula. Eso es lo que va a hacer que realmente usted pueda purificarse, podamos crecer, podamos avanzar como iglesia. Y lo último, dice que el llamado es la respuesta voluntaria. Escuche, la voz de Dios busca mensajeros en este tiempo. Así es de que hoy quiero que usted ponga en práctica esta enseñanza. ¿Cómo la puede poner en práctica? Dedique tiempo a la adoración, a la oración y a la lectura de la palabra. Evalúese por un momento si lo está haciendo. Evalúese si no hemos ganado nuestra familia, porque quizás no tenemos una relación con Dios, no conocemos la majestad, la santidad de Dios, pero eso lo conocemos es a través de la adoración, la oración, la lectura de la palabra. Reconocer la grandeza de Dios, eso es la santidad de Dios. Lo segundo que puedo decirle hoy: permita que Dios revele su pecado. No huyas de la convicción del Espíritu Santo. Reconoce tus faltas y busque el arrepentimiento. No nos conformemos como vivamos, sino que realmente usted pueda pedirle perdón a Dios por lo que aún usted está permitiendo incorrecto. Hoy es el día. Hoy es el día de hacerlo. Que usted pueda aceptar la purificación de Dios. Confíe en el perdón de Dios que ofrece a través de la cruz, a través de Jesús. La cruz es nuestro carbón encendido. Esa es la que necesita usted, la que necesita su familia, la que necesita su discípulo, la que necesita Neiva, Colombia. Eso es lo que necesita, ese carbón encendido, como pasó y marcó la boca de Isaías. Es saber qué sucedió en la cruz del Calvario, el poder de Dios en nuestras vidas. Y que usted y yo podamos responder al llamado. Que la gracia de Dios esté en nuestras vidas. Él dijo: ¿a quién enviaré? Señor, heme aquí, envíame a mí. Esa tiene que ser la respuesta día tras día, día tras día. Dios tiene un propósito para tu vida y Él te capacitará para cumplirlo. ¿Cuántos dicen amén? Él te capacitará. ¿Dónde te va a capacitar? Universidad de la Vida, capacitación, destino, tener un líder, formar parte de una célula. Eso hará que esta iglesia llena de gente que está cambiando su vida, cambiando sus generaciones. Pero dice que usted y yo somos parte de ese nuevo avivamiento. Así es de que hoy solo quiero invitarlo a que cierre sus ojos por un momento. Quiero que se ponga de pie por un momento. Quiero que por un momento usted reflexione en esa palabra que Dios ha desatado para su vida. Que se evalúe por un momento. Estás en la iglesia hace mucho tiempo, pero las cosas no cambian. Las cosas siguen siendo lo mismo. Tenga claro la majestad de Dios, la santidad de Dios. Tenga a Dios en primer lugar, amigo mío. Que usted pueda orar y decirle: Señor, saca ese pecado que quizás está ahí, que no puedo arrancar. Que usted a partir de hoy, a partir de este día, tú puedas, Señor, decirle: Señor, muéstrame lo incorrecto que hay en mí, lo que ha impedido la bendición. Quiero decirte algo: Dios tiene un propósito en tu vida, Dios lo tiene. Y el propósito de Dios es bendecirte ahí con tus ojos cerrados. El propósito de Dios es bendecirte, nunca destruirte. Los únicos que nos destruimos somos nosotros, porque hemos sacado a Dios de nuestro corazón, porque no hemos permitido que nos lideren, que nos enseñen, que nos corrijan. Así es de que hoy es un día donde tú puedas orar y decirle: Señor, muéstrame el pecado que está destruyendo mi vida, mi hogar, mis generaciones. Pero vas a decirle: Señor, purifícame. Quiero contarle
Nunca nos vamos a purificar solamente viniendo cada domingo. No va a suceder. No va a suceder. Nosotros nos purificamos a medida de que crecemos espiritualmente, devocional, cuando participas en una célula, cuando puedes ir a un encuentro, cuando te preparas en una escuela de líderes. Eso va a hacer que su vida tome un rumbo, puedas dar un fruto. Y de esa manera va a venir la purificación para ti. Y que usted pueda responder al llamado de Dios. Ahí con tus ojos cerrados, evalúa, ¿has aceptado el llamado de Dios? ¿Cómo has respondido al llamado de Dios en este tiempo? Dile: Señor, hoy te reconozco, Señor. Sé que me he equivocado. Sé, Señor, que he cometido errores. Sé que quizás he venido llevando una vida espiritual tibia. Pero envíame a mí, Señor. Levántame, Señor. Dame una oportunidad de servirte. Dame una oportunidad de conocerte, Señor. Trae una visión de Dios a mi vida en este tiempo, así como le diste esa visión a Isaías, Señor. Asimismo, Señor, haz que mi iglesia, mi vida, mi hogar sea totalmente transformada, Señor. Hoy oramos pidiendo una transformación, pero yo quiero que hagas algo especial en esta mañana, ahí donde estás de pie. Si hoy usted está pidiendo ese cambio, pidiendo esa transformación en su vida, orándole a Dios para que haga algo sobrenatural, yo quiero invitarte que des un paso acá al frente. Vas a dar un paso acá al frente. Eso, vas a ser valiente. Cuando tú das un paso acá al frente, estás diciendo: reconozco la majestad de Dios, reconozco que he pecado, reconozco que necesito la purificación, pero también necesito responder al llamado de Dios. Te felicito que tomes esa decisión de pasar al frente. Quizás tú vienes por primera vez, tú vas a pasar al frente, vas a decirle: Señor, quiero cambiar mi vida, quiero cambiar mi hogar, quiero cambiar, quiero darle una ruta diferente a mi hogar, a mi familia. Cierra sus ojos y dígale: Señor, amado Dios, hoy queremos pedirte perdón. Hoy estamos delante de tu altar diciéndote: Señor, te necesitamos. Señor, necesitamos que esa visión, Señor, llegue a nuestras vidas. Dígale: perdóname, Dios, porque quizás no he entendido tu majestad, tu santidad. Quizás no te he tenido en primer lugar, Señor. Quizás el pecado está siempre delante de mí, pero hoy he dado este paso al frente para decirte: Señor, te entrego mi corazón, me levanto al frente delante de ti. Te necesito, Señor, porque mi vida, mi hogar, mi familia tiene que ser transformada por el poder de la sangre de Jesús. Dígale: Señor, ayúdame en este tiempo. Ayúdame, Señor, a ser diferente. Hay una oración que me impactó muchísimo cuando David estaba viviendo esos momentos difíciles. Dice: envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró del poderoso enemigo y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. Asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Dígale: Jehová, tú eres mi apoyo. Y me sacó a lugares espaciosos, me libró porque se agradó de mí. Dígale: Dios se agrada de mí en este tiempo. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Porque yo he guardado los caminos de Jehová. Diga conmigo: porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. Pues todos sus decretos estuvieron delante de mí y no me ha apartado sus estatutos. Fui recto y seré recto para con él y me guardaré de mi maldad, Señor.
por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de sus vistas. Diga conmigo: con misericordia me mostrará la misericordia, y recto para con el íntegro. Limpio te mostrarás para con el impío, y rígido será para con el perverso. Porque tú salvas al pueblo afligido, mas tus ojos están sobre los altivos para abatirlo. Tú eres mi lámpara, dígale: oh Jehová, mi Dios, alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejército, y con mis días asaltaré muro. En cuanto a Dios, perfecto es mi camino. Y declaro hoy, Señor, que tú eres escudo alrededor mío. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? Jehová. ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de fuerza. Dígale en esta mañana: Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino, quien hace mis pies como de sierva y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos. Dígale: me diste a sí mismo el escudo de la salvación, y tu benignidad me ha engrandecido. Tú ensanchas mis pasos debajo de mí, y mis pies no han resbalado. Diga conmigo: perseguiré a mis enemigos y los destruiré, y no volveré hasta acabarlo. Los consumirá y los herirá, de modo que no se levanten, caerán debajo de mis pies. Pues me ceñiste de fuerza para la pelea, has humillado a mis enemigos debajo de mí, y has hecho que mis enemigos me vuelvan la espalda para que yo destruya a los que me aborrecen. Clamaron y no hubo quien los salvase, aún Jehová, mas no los oyó. Como polvo de la tierra los molí, como lodo de las calles los pisé y los destruiré. Me has librado de las contiendas de mi pueblo. Diga conmigo: me has guardado para que fuese cabeza de naciones. Diga conmigo: me has guardado para que fuese cabeza de naciones. Pueblo que yo no conocía me servirán. Los hijos de extraños se someterán a mí. Al oír de mí me obedecerán. Los extraños se debilitarán y saldrán temblando de sus encierros. Vive Jehová, y bendita sea mi roca, engrandecido sea el Dios de mi salvación, el Dios que venga a mis agravios y sujeta pueblo debajo de mí, en que me libra del enemigo y aún me exalta sobre los que se levantan contra mí. Me libraste del varón violento, por tanto yo te confesaré entre las naciones. Diga conmigo: por tanto, a partir de hoy te confesaré entre las naciones, oh Jehová. Cantaré a tu nombre. Él salva gloriosamente a su rey y usa de misericordia para con su ungido David y a sus descendencias para siempre. ¿Cuántos sabemos que usted y yo somos descendencia de David? Dele un aplauso por eso al Señor. Dígale: gracias, Dios. Dígale: gracias por esta palabra. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor.